Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics. Cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el Health Partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en Podcast and Business. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que aplica a toda la gente que se dedica a los negocios, todo tipo de negocios, desde un solopreneur, entrepreneur, las mujeres emprendedoras, todo tipo de negocio, y es la importancia de ser bilingüe en los negocios. Vamos a orientarlo desde el punto de vista de ser bilingüe en el idioma inglés y el idioma español. Es por eso que he invitado a una persona que es especialista en el tema de ayudar a los emprendedores a mejorar, vamos a decir, la capacidad de poder adaptarse más en ser bilingüe, como es nuestra amiga Rosy Berrío desde Nueva York. Rosy, ¿cómo estás? Saludos desde la ciudad de Boston. Hola, buenos días, ¿qué tal? Feliz de estar aquí y escucharte. Qué bueno. Rosy, antes de iniciar la conversación, que por cierto es muy importante y estoy seguro que va a ayudar mucho a la comunidad latina en los Estados Unidos y también a los latinoamericanos y españoles que no viven aquí, el tema del inglés. Rosy, primero gracias por unirte. Hablemos un poco de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, dónde vives y qué haces en la actualidad. Ok, a ver, bueno, soy nacida y criada en la ciudad de Nueva York, en el condado de Manhattan, de padres latinos. Estuve aquí viviendo en Manhattan hasta mi adolescencia, luego pasé 4 años en la República Dominicana, que es de donde es mi madre. Entonces, cada año, en el verano o en la época festiva, en diciembre, pasaba con mis abuelos. Entonces desde allí empiezo ya a dominar el español y mi mamá pues insistía en que en casa solamente se hablaba español y en la escuela y con los amigos y en el ambiente social y esto pues se hablaba en inglés. Entonces desde siempre han sido parte de mí los dos idiomas. Y entonces luego en la universidad, la primera pasada, estudio traducciones. Siempre fue muy parte de mí esto de interpretar para los primos, porque tengo toda una parte de la familia que no habla español, porque fueron criados aquí. Y luego, pues cuando incursiono en las artes, empiezo a hacer teatro en español, luego eso me lleva al trabajo de audiolibros, y luego, a partir de un accidente muy fuerte que tengo de auto, me siento y estoy en casa y tengo bastante tiempo para pensar y escribir y allí empiezo a darle forma al asunto del coaching, que ya lo había hecho de manera informal porque pasé 16 años en Repertorio Español, que es una compañía de teatro muy prestigiosa aquí en la ciudad de Nueva York, que lleva 49 años en existencia, de telón ininterrumpido. Y allí, trabajando con ellos, pues se acerca una chica y me dice, mira, me encanta lo que veo, me gusta tu trabajo, tu dicción, tu técnica, no tengo mucha experiencia, ¿podrías ayudarme a preparar un monólogo, una audición? Y le digo, claro. Entonces la ayudo, luego la chica se gana el comercial y regresa y empieza a recomendarme a otras amigas y compañeras y así poco a poco voy como creando un pequeño círculo de compañeros y empiezo a cobrar un poco, a veces lo hacía por favores o a cambio de alguna ayuda con tal vez otro idioma o en alguna obra y tal. Y luego, entonces luego va pasando el tiempo y un día me llaman de Repertorio Español y me dicen, aquí llamaron solicitando una coach de dicción y una traductora, intérprete, y hemos dado tu nombre. Y el cliente era John Leguizamo. Wow. Entonces allí sí, y lo traigo a colación porque es el cliente, pues uno de mis clientes más reconocidos, y ahí me doy cuenta la importancia
y lo poderoso de poder reconectar con tus raíces, porque él es de padres latinos, pero hacía muchos años ya que no hablaba el español. Increíble. Y eso estaba en su ser, digamos, y desenterramos todo eso. Entonces así es como entro en lo que es Rosie's Rules, y cuando veo la gran necesidad que hay, porque mis investigaciones me indican que en el área triestatal hay 5.6 millones de latinos. Increíble. Y entonces pues digo, ok, esta gente tiene que saber que estoy aquí, y entonces creo estas reglas. Así es, sí la estoy viendo ahorita en la pantalla. Y es más, tú sabes que reforzando eso, para el año 2020 ya vamos a ser como 40 millones de personas que hablan español en los Estados Unidos. Sí, y es importantísimo, porque la cuestión es que si un profesional en cualquier industria que hable 2 idiomas ya vale por 2. Exacto. No solo se aplica al actor, a los negocios, en cualquier carrera, mientras más efectivamente y más ampliamente puedas comunicarte, más amplías tu negocio. Los horizontes se amplían, aparte de los estudios que han hecho neurológicos, de que cuando uno aprende otro idioma, pues se expande el cerebro, y aparte también expandes de manera cultural, y o sea, todo crece. Tú sabes que yo siempre digo que el hablar 2 idiomas, el hablar inglés, no 2 idiomas, el inglés sobre todo, que es el idioma universal, te permite pues tener conexión con los 5 continentes. Rosy, desde el punto de vista, vámonos un poco al tema de los negocios, porque Rosy Rules es un negocio, los Podcast and Business es un negocio, y cuántos negociantes conocemos. Desde el punto de vista de los negocios, ahora que estamos con el boom de las redes sociales, de la social media, ¿cuál es la importancia de ser bilingüe? Bueno, la importancia son muchas, es una pregunta muy, muy amplia. Para empezar, vivimos en un mundo, precisamente lo de las redes sociales, o sea, cómo comunicas, es como la tecnología. Para mí, o sea, la tecnología, que es un idioma, lo que nos une, o sea, que está achicando los espacios. Si eres un médico y vas a atender a parte de tu comunidad en una ciudad como la nuestra, que en inglés le llamamos el melting pot. Si el médico no habla español, es muy difícil comunicarse con su paciente. Claro que podemos argumentar que se crea un espacio de trabajo para un intérprete. Luego dices, bueno, si el médico no sabe español y el paciente no sabe inglés, entonces vamos a traer un intérprete. Así es. Pero imagínate que no hiciera falta el intérprete. Bueno, digamos lamentable, porque entonces allí no existiría esa necesidad del intérprete, pero es unirnos en la comunicación. Entonces, yo tengo varios clientes, parte de Rosie's Rules, como los clientes las reglas están divididas en varios renglones. Mis reglas hablan de la ética, de la responsabilidad, de la comunicación, y van dirigidos también al oficio del actor. Esto lo hice porque me di cuenta que el acercamiento tenía que ser holístico. O sea, así como cuidas tu persona, cuidas tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, y eres un ser humano más centrado, más completo. Entonces, el ser bilingüe te puede servir en cualquier industria. Puedes viajar a otro país. Increíble. No tienes que depender del intérprete, del guía, del librito que llevamos. Y muchos de mis clientes reflejan eso. O sea, vaya, sí hay, mayormente son actores, pero también tengo un grupo bastante robusto de negociantes. Tengo una enfermera, tengo una chica que trabaja en bienes raíces, y ella le encanta porque tuvo 2 novios latinos, y siente una gran pasión por el castellano, el español, y me dice, ahora puedo irme a Jackson Heights, a Queens, a Forest Hills, a Woodside, y allí hablo con todos los inmigrantes, y los que hablan inglés y los que no hablan tanto inglés. Correcto. Y su negocio crece porque ella puede comunicarse. Entonces es un vínculo, es un gran lazo que nos comunica. Y ya no estamos en la época de digamos, los cowboys and Indians, los vaqueros y los indios, de que hablábamos por seña y hablábamos enviando una flecha, y ¿sabes? No, yo siempre pero sí, no. Siempre he pensado, y mis abuelos siempre tenían ese afán, y mi mamá, de que sí conectara con el idioma, la cultura, y definitivamente, o sea, no sé cómo
siento que nunca se puede hacer el suficiente énfasis, o sea, siempre enfatizando que un profesional bilingüe vale por dos. Sí, es verdad, yo siempre refuerzo, y al parecer hay un sector que sí le gusta que le refuerces el tema de ser bilingüe, pero hay un sector que no le gusta que le digas tienes que hablar inglés. Estamos en el siglo XXI, en el año 2 años más y es el 2020. Entonces, cuando les dices, si tú quieres ser un líder de opinión o tratar de... Tienes al menos, lo mínimo que se te pide es que hables inglés. Entonces, no, o viceversa. Pero en el caso del inglés yo siempre hago énfasis. Pero mucha gente, Rosy, yo te digo honestamente, encuentro un grupo que sí le acepte y es consciente y hablan muy bien. Y hay otro grupo que no les gusta que les refuerces eso porque obviamente que no lo hablan. Pero partiendo de eso, ¿qué debe mejorar el profesional bilingüe? Orientémonos al bilingüe, tú y yo somos bilingües. ¿Qué debemos mejorar? Además del acento, propiamente dicho, ¿qué debemos mejorar en la actualidad nosotros, los bilingües? Bueno, el bilingüe, primero vamos con el acento. Yeah. O sea, yo no abogo siempre hago la aclaración de que no, el motivo principal no es eliminar el acento. Que creo que eso es lo que a veces el latino o el extranjero que llega a los Estados Unidos tal vez, o a cualquier país, porque igual pasa en Francia, en Alemania, allí, correcto, aquí. O sea, yo noté cuando fui a Francia, hace muchos años, fui muy joven, yo siempre escuchaba las historias que decían, no, que los franceses quieren que tú hables francés, que los franceses... No, y en mi experiencia no fue necesariamente que ellos me exigían que hablara, sino que por lo menos hiciera el esfuerzo para poder asimilar la cultura y correcto, poder comunicar mejor, porque si yo soy la extranjera, pues entiendo que debo hablar francés. Y a mí me fue bastante bien. Bueno. Entonces, regresando aquí al inglés, la principal razón de Rosie's Rules no es para eliminar totalmente el acento, no es para sonar como americano, con lo que llamamos en inglés Standard American English. No es para eso. Correcto. Es para pulir la dicción, para pulir la vocalización, la enunciación, la pronunciación. La diferencia primordial entre el inglés y el español es que el inglés se apoya en las consonantes y el español, el castellano, se apoya en las vocales. Ajá. Entonces, te doy un ejemplo. Si descuidas lo que en inglés llamamos los toned endings, que son los finales de las palabras, que suelen terminar en consonantes en el idioma inglés. O sea, en español, pues escuchas palabras como mujer, pared, mano, botella, teléfono, comunicación. Allí escuchas perfectamente todas las vocales pronunciadas de manera muy pura. En inglés, entonces decimos wall, blanket, picture, woman, y escuchamos las consonantes. Exacto. Si en inglés descuidamos una consonante, fácilmente podemos cambiar la palabra. Por ejemplo, la palabra picture, que es fotografía, picture, P-I-C-T-U-R-E, picture. Escuchamos el pic, la C. Si descuidamos esa C, esa consonante, de repente la palabra es picture. Ahora es jarrón, ya no es fotografía. Exacto. ¿Ves? Un ejemplo muy simple. Piojo, y que se ve a diario. Claro. A diario. Exacto. En palabras como apartment, que es uno de mis ejemplos favoritos, apartment, la primera sílaba termina en T, la segunda sílaba termina en T, o sea, la palabra es imperante que se pronuncie la T, Claro. porque si no pronuncias la T, apartment, vas a decir apartment. Es verdad. Y un gringo ya no lo entiende. Claro, entonces ahí es donde la gente tiene que pulir ese pequeño detalle y ya estás listo. Claro, entonces la idea es como la diferencia entre S y Z. Hay palabras en días pasados que fue un descubrimiento que hizo una de mis clientes favoritas, una actriz magnífica, actriz y productora, una chica joven, muy, muy talentosa, y estábamos en una sesión y de repente confundió el sonido de la S con la Z. Entonces ella quería decir la palabra, estábamos trabajando la palabra lies, que es mentiras, y de repente
no descuidó el sonido de la Z y metió el sonido de la S y dijo lice. Claro, y son piojos. Entonces ya en vez de mentira, ahora es piojo. Entonces totalmente, entonces es cómico y bueno, jocoso, digamos, por no ser, bueno, un poquito redundante, pero de que a veces tengas un acentito y resulta sexy y resulta ser parte de tu charm, como lo que hablamos en días pasados y todo esto, pero si hay palabras donde cambias totalmente, entonces puedes estar insultando a alguien, puedes estar vendiendo tu casa o quién sabe, exacto, ¿entiendes? Sin querer. Mil cosas, es peligroso. Entonces la idea de Rosie's Rules no es eliminar el acento, porque ni siquiera sé que sea totalmente posible. Hace muchos años trabajaba cuando estaba en la universidad, jovencísima, trabajé para un señor, una autoridad en dicción y elocución, que en paz descanse, ya falleció muy joven a los 46 años, se llamaba Sam Schwa. Sam Schwa era de familia de descendencia judía, había sido criado en The Bronx. Correcto. Y él tenía una compañía donde se ayudaba a los actores, pero, o sea, más actores, pero también cualquier profesional que quisiera trabajar un acento, reducir su acento, agregar el acento. Sus clientes, allí llegó por primera vez Julia Roberts, Tony Danza, allí estaban todas las modelos de Victoria's Secret, que eran todas estas chicas polacas, checoslovacas, noruegas, las mujeres bellísimas, o sea, las típicos modelos y que querían aprender a hablar correctamente, y allí se le daba su speech therapy, su terapia, la pronunciación, unos ejercicios, y fue muy interesante. En ese momento yo no me imaginaba que iba a llegar a hacer esto, pero él siempre decía que era imposible eliminar totalmente el acento, porque nadie tenía, si llegabas a tu trabajo de acento con ya 30 años, posiblemente necesitarías unos 50 o 60 años más. Volver a nacer, ¿sabes? Y también está la cuestión de, volviendo a la pregunta anterior, de la importancia, el elemento bicultural. Correcto. Es crucial también, porque muchas veces una persona viene donde mí a que lo ayude con un texto, en el caso, o sea, en cualquier caso, pero mayormente en el caso de un actor que va a caracterizar un personaje, audicionar para un personaje del cual no sabe absolutamente nada. Puede ser una niña criada con todas las de la ley, con 4 nanas, una niña de dinero, y de repente quiere audicionar para una chica que se crió en el gueto, y puede que no conozca algunas expresiones. Algo de lo cual nos reíamos mucho con John Leguizamo era que en su obra él utilizaba la palabra paupiggity. Paupiggity es una palabra que surgió en este país en los 50, entre 40 y 50, que era para designar a decirle a un policía cerdo. O sea, po es la sílaba primera de policía. Correcto. Y piggity viene de pig. Claro. Entonces la palabra paupiggity, si no has sido criado en este país o no llevas por lo menos 25 años en este país y no has sido expuesto al lenguaje de gueto, a cierto nivel de cultura, sea baja o alta o media o lo que sea, no vas a entender esas cosas. Entonces también el elemento bilingüe nos trae, se conjuga va mano a mano con el elemento bicultural. Exacto. También. Entonces parte de asimilarnos a una cultura es aprender todo eso. Exacto. Tú sabes que acá en Boston, por ejemplo, si tú llegas a entender el acento del bostoniano, ya entiendes cualquier inglés, porque acá, yo por ejemplo, de verdad, Coffee, ¿no? No, yo tengo una amiga que tiene su hijo se llama Tyler, y ella le dice Tyler. No, entonces son acentos bostonianos, pero por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí acá, como tú dices, es hacer inducción por uno mismo en la sociedad. Por ejemplo, acá la gente usa mucho slang en Estados Unidos, por ejemplo, el cocky, un montón de cosas que se me vienen a la mente ahora, pero hay que tenerlas muy claras también, porque también se presentan en el centro de trabajo muchas veces. Ahora, Rosy, ¿Qué ventajas y desventajas tiene un empleado bilingüe? Ayer conversábamos algo acerca cuando el supervisor o el jefe es no bilingüe y entiende otra cosa. Explícanos un poco eso.
Sí, la ventaja, bueno, imagínate, o sea, volviendo a lo mismo, de que se hicieron unos estudios hace creo que menos de una década en América Corporativa, hablando de todo este tema del extranjero y las personas que hablaban muy poco inglés, y aún, incluyendo también en el estudio, personas que ya tenían más de 20 o 25 años en este país y que trabajaban en una compañía americana. Resulta que el estudio indica que entre las cosas que intimidan a alguien que no ha sido nacido en los Estados Unidos y cuyo primer idioma no es el inglés, entre las tres cosas más importantes que intimidan al empleado está contestar el teléfono. Wow. Increíble. Y el problema es que aunque tu acento no sea muy grueso, si estás comunicando con alguien que no está acostumbrado a escuchar un acento, ahí tu acento parece triplicarse. Exacto. Que es lo que en Rosie's Rules yo llamo the non-accented ear. O sea, si tú conversas conmigo y vaya, y tienes tu acentito y tal, y te entiendo, o sea, hablas inglés. Y algunas cosas, pues sí, puedes mejorar y otras están en su lugar. Pero si hablas con una persona que nunca ha salido del condado de Brooklyn, digamos, o que nunca ha salido de los Estados Unidos y nunca ha entrado a una bodeguita, nunca ha ido a Washington Heights, nunca ha ido a Providence, nunca ha ido, o sea, los estados, las ciudades que están llenas de latinos, si no ha salido de Iowa, no quiere decir que en Iowa no haya latinos, pero esa persona no va a tener idea de lo que estás diciendo. Y nos pasa incluso en los mismos Estados Unidos y pasa alrededor del mundo, de que yo tengo un gran amigo guatemalteco, y su familia es de Guatemala, o sea, de la capital, pero él imita perfectamente al indito de la montaña, de la colina, y es otra cosa. Es otro acento. O sea, es como el guaraní. Mi amigo paraguayo habla el español perfectamente, pero también habla el guaraní. Y es como aquí el ejemplo de esta chica, esta actriz muy famosa, que cuando llegó a donde Sam Schwa tenía un acento muy marcado sureño. Wow. Entonces, esa es una de las desventajas, de que si estás bregando con alguien que no está acostumbrado a un acento de cualquier idioma, ya vas en desventaja. La ventaja, de nuevo, es que obviamente, o sea, incrementa tu poder adquisitivo, tus oportunidades de comunicarte. Ya luego tus hijos vienen, aunque sean pues ya primera generación, vienen más con su conocimiento más robusto. Correcto. Porque lo que está pasando en la segunda y tercera generación es que si mamá y papá no se ocuparon de aprender bien el inglés, cuando vienen los chicos, en casa están escuchando todo ese broken English. Exacto. Esas pronunciaciones. Y si no van a una escuela a mejorar eso, inmediatamente después de la, digamos, preparatoria, high school, van inmediatamente a un trabajo, ya van con todas esas lagunas. Claro, entonces, esas ventajas y desventajas de que si estás en una compañía americana, pues tienes que hablar el inglés, y por teléfono no puedes hacer, no puedes gesticular, hacer señas, ver la boca, ver esto, claro. O sea que lo que no se entendió, no se entendió. No se entendió, es cierto. Ahora, es como lo de picture, claro. Ese es ejemplo perfecto. Pero tú acabas de decir algo muy interesante, por ejemplo, de las familias que se basan, pues, en de repente no preocuparse por enseñar el idioma original o el inglés. En este caso, por ejemplo, yo me traslado a John Leguizamo. Para los que nos están escuchando y han visto la serie de TV en Netflix, Bloodline, tienen que ver a John Leguizamo, es genial, es un actor importantísimo. Ahora, cuéntanos un poco acerca de cómo, además de que ya sabemos cómo lo encontraste, cómo fue el trabajo que hiciste con él para cambiarle, porque él no tenía la familiaridad de hablar español, porque él habla muy bien el español ahora, por cierto, que has hecho un gran entrenamiento. ¿Cómo fue esa experiencia para cambiar, ayudar a mejorar el acento? Sí, fue interesante. Mira, llevaba ya una gran ventaja el hecho de que me llamaran para traducir el guión, o sea, un texto específico, y luego nosotros memorizar y trabajar a partir de ese guión. Okay. Ya va en ventaja.
que es la ventaja que tiene alguien que está memorizando un texto versus alguien que va a dar un discurso o a contestar preguntas así de manera extemporánea. Es diferente que si vas a dar una conferencia y ya tienes que tener un vocabulario, tu arsenal de palabrotas de X tema, y entonces no estás tan preparado. Pero si tienes un texto que te está guiando, entonces ya vas en ventaja. O sea que ya había hecho yo la adaptación al español. Entonces luego él y yo empezamos con la memorización y obviamente, o sea, compartimos el crédito en el sentido de que ahora lo habla bastante bien, porque no es que no lo hablaba. Lo que pasa es que lo había reprimido por mucho tiempo, porque de pequeño pues salía y jugaba y hablaba aquí y acá. Pero esas cosas empezaron a regresar. Yo le decía siempre como chiste que eso ya lo tenía en su ADN. Ya lo tenía, que es como una memoria ancestral, porque en el Ghetto Clown, en el libreto, él pues usa también esa expresión de que ya hay cosas que traemos de una memoria ancestral. Pero solo que él lo utiliza en el contexto pues muy cómico del abuso de los conquistadores y tal. Y yo le decía, es parte de tu memoria ancestral. Entonces lo que hicimos fue, una vez ya hago la adaptación y ya está el texto en español, entonces ahora vamos a memorizar. Con él utilicé pues ejercicios de calentamiento típicos del actor y luego muchos trabalenguas. Y practicando toda la vocalización, porque entonces ahora, como en español no trabajamos con el alfabeto de la fonética, que en inglés, o sea, yo trabajo bastante con el IPA, International Phonetic Alphabet. Eso es para el que quiere mejorar su inglés. En ese caso, por ejemplo, alguien como tú, pues le presentaría el IPA, entonces ahí hablaríamos de la fonética en inglés. Pero en su caso, trabajamos mucho con trabalenguas, ejercicios de vocalización, articulación, un poquito de gramática. Compramos un par de libros de gramática, siempre las conjugaciones, pero de nuevo, la gran ventaja, la enorme ventaja era que ya él tenía ese texto y era memorizarlo. Hay un actor muy famoso que se llama Eddie Izzard, que es británico, y Eddie Izzard hizo su obra, él es reconocido por unipersonales, igual que John Leguizamo, que de hecho creo que son amigos, y él hizo su obra en francés. Él se fue a Francia y en 8 meses él aprendió por simple fonética la pronunciación, la articulación de todos esos sonidos en francés. Por muchísimo tiempo él no sabía, sabía lo que estaba diciendo porque sabía que era la traducción de su texto, pero era como hablar gibberish. O sea, hablar jerigonza, digamos, jerigonza, y luego, y cuenta él le contó a su manager, que yo conozco, que luego él a los 8 o 9 meses de estar haciendo este unipersonal, es que él empieza a sentir lo que está diciendo y realmente como a comulgar, vamos a decir, con ese texto. Entonces esa es la mayor ventaja y eso fue lo que hicimos, mucha práctica, repetir, pero mucho trabalengua, y luego eso fue despertando ya lo que traía adentro, entonces obligándolo a conversar mucho con su madre, todo el tiempo hablábamos en español, ya él empezó a hacer entrevistas, o sea, estaba allí, sí lo ayudé bastante, pero ya estaba allí. Qué bueno. Ahora, Rosy, cuéntanos un poco, ¿qué ofrece Rosy Rules? Antes ya de irnos a cuéntanos. Bueno, Rosy's Rules, las reglas de Rosy's Rules, digamos, le puse la palabra rules porque, me gustó, bonito. Pero realmente no necesariamente, sí son reglas, pero son guías, recomendaciones, tips, digamos. Son 100 y están divididas en 4 renglones, digamos, 4 categorías. La primera habla directamente al oficio del actor. La segunda división habla a la ética profesional y personal. La tercera habla a las comunicaciones. Y la cuarta habla a la espiritualidad. O sea, 25, 25, 25 y 25. La razón por la que las creé así es porque en mi experiencia como actriz y narradora de audiolibros y de anuncios y mi experiencia en televisión y cine, me di cuenta de la importancia del trabajo en equipo
o sea, entre miles de las cosas que aprendí, el trabajo en equipo, la comunicación, cómo te presentas, cómo vas a una entrevista, cómo es trabajar con un compañero que tal vez tenga poca ética, que no está familiarizado con la pulcritud, todo eso. Entonces, esas 4 categorías nos ayudan a ser un ser humano más completo. Y en la medida que te abras a ser un ser humano más completo, más culto, mejor informado, y llevas tu cajita de herramientas, como digo yo, mientras más herramientas útiles tengas en ese baúlito, en esa cajita, mayor tu poder adquisitivo, mayor tu poder de comunicación, mayor el poder de tu mensaje. Agrego la espiritualidad porque entiendo que la meditación, las prácticas espirituales son muy importantes. Cuando digo espiritual no es una cosa así abstracta de rituales específicos, sino todo lo que habla de lo invisible, de lo que es la mente. O sea, sí podemos hablar de los chakras y el yoga y todo esto, pero más que todo mantener la mente centrada, conectada con esa fuente, porque la vida está tan cargada de tantas cosas y entonces el elemento espiritual no puede faltar. Tiene que estar presente siempre. Claro. Y entonces las reglas están divididas en esas 4 categorías. Y hablan a clientes de cualquier industria, en cualquier momento. Incluso tengo personas que... Hay una persona muy interesante con la que trabajo por Skype en Washington. Él es español y me ha dicho que hace muchos años en España, para fortalecer su negocio, él fue a un taller que daba una actriz española muy, muy, muy famosa, y allí hacían ejercicios de clown, ejercicios de improvisación, y se vestían y todo eso te puede ayudar tu negocio y te ayuda como ser humano, te pone en contacto con tus emociones, te pone en contacto con tu cuerpo. Exacto. Entonces todo influye. Es importante que el actor aprenda negocios, comunicación, la ética, es importante que el médico aprenda un poco de improvisación, un poco de que esté bien, digamos, meditado. Exacto. En el sentido de que ya vengas a un trabajo más tranquilo, si tu trabajo es muy estresante. Exacto, es muy cierto. Bueno, y eso es lo que así está compuesto Rosie's Rules. Sí, es muy accesible para todos. Sí, hay que tener un dominio intermedio, por lo menos del idioma. Esa sí es una exigencia de Rosie's Rules, de que si vienes a donde mí, porque no soy maestra como tal, no soy maestra de idiomas, o no soy maestra de actuación o de negocios o de ética o de comunicación, sino coach. Entonces, lo que sea que quieras trabajar, ya tienes que tener un conocimiento intermedio de eso. Ahora, Rosy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la página web para que los clientes... Tengo un website, es www.rosiesrules.com. O Rosy Berrido, Rosie, R-O-S-I, Rosy Berrido en el internet. Tengo una página en Facebook, Rosie's Rules Bilingual Coaching. Pero primordialmente ese es mi website, rosiesrules.com. Rosies Rules, digamos. Rosiesrules.com. Para mí es muy interesante todo lo que has mencionado y sobre todo despertar en todas las personas de Latinoamérica, de España, inclusive acá en Estados Unidos también, que quieran mejorar su acento, que nunca se va a cambiar, pero es importante siempre ser verdadero. Claro. Y también neutralizar el español, porque también hay personas que vienen donde mí, hay españoles que venimos a pulir un poco la Z, lo que llamamos el ceseo. Exacto. Y también hacer un poquito español más neutral, lo que se le llama genérico. O sea que igual también es para trabajar el mismo español, no necesariamente el inglés. Genial. Rosy, yo te quería agradecer por tu tiempo. No, gracias a ti, encantada. Estuve escuchando algunos podcasts en el pasado y me encanta lo que estás haciendo, y es muy importante que la comunidad pues sepa que estamos aquí, que no están solos, y hay muchas herramientas para mejorar, y tu negocio es parte de eso. Así es muy importante. Sí. Rosy, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer conversar contigo, de verdad. Gracias, igual, hasta pronto. Gracias. Muy agradecida, fuerte abrazo. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones.
Galenica Cosmetics es el Health Partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones.